En este video veremos un ejemplo completo de función de probabilidad PI en base a función de distribución FI. Calcularemos la esperanza matemática para este ejemplo, así como la varianza y su desviación estándar para tener de forma completa todo el desarrollo del cálculo. En este ejemplo desarrollaremos lo que viene siendo el cálculo de la función de la probabilidad en base a la función de distribución con los siguientes datos. Tenemos nuestros valores de x y que es 2, 4 y 6. Son los valores que toma. Y tendríamos nosotros la función de distribución para cada uno de los valores de x. Sería 0.2 para 2, 0.09 para 4 y sería 1.0 para 6. Entonces, a nosotros nos están preguntando la función de probabilidad en base a estos datos. Este va a ser nuestro primer paso, buscar que nos coincida la suma de las probabilidades para que nos den 1, ya que la suma de las probabilidades tiene que ser 1. Entonces, esa sería nuestra primer incógnita, lo primero que vamos a buscar. Posteriormente, vamos a desarrollar lo que viene siendo la esperanza matemática o nuestra media de esta función de probabilidad. Y aquí tendremos que la fórmula es la sumatoria de xy por multiplicada por la probabilidad de cada xy, nos daría nuestra media. Y como tercer paso, desarrollaremos lo que viene siendo nuestro cálculo de la varianza, que como sabemos, es igual a x al cuadrado menos la esperanza matemática o media, todo eso al cuadrado. Considerando que mi esperanza matemática, o recordando que esta es igual a la multiplicación de xy por pi. La tendríamos aquí arriba, ¿no? Este también es la esperanza matemática o media, mu. Y luego tendremos que e por x al cuadrado sería, como lo dice ahí, únicamente nuestras xy al cuadrado multiplicadas por pi. Entonces, con estas fórmulas desarrollaremos cada uno de los pasos, considerando también en el primer paso que pi, que es en lo que nos quedamos la vez pasada en clase, es igual, y no teníamos a la mano la fórmula, a f de x igual a i, perdón, menos x menos 1, xy menos 1. Eso quiere decir que vamos a buscar el PI que estamos buscando. En este caso lo calcularemos para P4, lo calcularemos para P6 y al final lo calcularemos para P2. Entonces, haciendo el proceso para cada uno de ellos bajo esta fórmula, que es la que teníamos que tener a la mano para desarrollar el cálculo, o también lo pudiéramos hacer como lo hicimos en clase, calculándolo de forma directa en el cuadro, pero ahora lo vamos a hacer con la fórmula. Entonces, P4, como dice la fórmula, sería la función cuando vale
x es igual a 4 menos cuál es el valor anterior de 4 dentro de la función de distribución, sería menos 2, digo 2, perdón, o sea, por eso es menos x igual a 2. Si nos agarramos y sustituimos acá enseguida, tendríamos que es f, y el valor de la función de la distribución sería 0.9, y le tendríamos que restar 0.2. Y nos daría, ahí ya nuestra probabilidad, nos daría 0.7. Ahí tendríamos nuestro primer valor y lo tendríamos que colocar aquí, donde tenemos nuestro valor aquí. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera probabilidad. La segunda probabilidad nos dice que es cuando f(x) es igual a 6 y hay que restarle el valor anterior, que sería x igual, en este caso 4, que es el anterior, al 6, a este otro. Ya tendremos aquí el 4 y nuevamente sustituiríamos con f, que en este caso es 1.0 menos 0.9 y nos daría que tenemos 0.1. ¿Sí? Entonces nosotros ya tendríamos aquí también nuestro valor de probabilidad para 6 y lo colocaríamos aquí. Y únicamente nos falta el 2. Y este, nuevamente, cuando x es igual a 2, sustituyendo la fórmula, menos el detalle de que aquí no tenemos un valor anterior, entonces le tendríamos que restar 0 porque no existe. Y al momento de restarle 2, 0 al 2, pues nos queda directamente 2, pero vamos a desarrollarlo. El valor del 2 es 0.2 menos el 0, porque no tenemos valor alguno dentro, no hay otro valor acá anterior a este 2, y nos estaría arrojando el punto 2 como parte de la probabilidad de cuando x vale 2. Entonces 0.2. Y realmente nos da el resultado de 1 para comprobarlo. 2 y 7, 9. 9 y 1, 1. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos que sí nos coincidió la suma de las probabilidades para que diera 1. Entonces nuestra primera incógnita, en este caso, ya la tenemos resuelta aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para calcular lo que viene siendo nuestro segundo paso, que es la media o la esperanza matemática de esta función de probabilidad? Entonces, aquí tendremos que nosotros multiplicar de forma directa las PIs, y aquí directamente tendríamos 2 por 0.2, tendríamos 0.4. Y luego 4 por 7, 2.8. 6 por 0. Por punto 1, 0.6. ¿Ok? Entonces ya tenemos la multiplicación. El detalle que nada más hay que sumarlo porque nos dice, es la suma de la multiplicación de XY por PI. Entonces tenemos aquí 3.2 y 6. Tendríamos 3.8. Entonces, nuestra media aquí sería de 3.8. ¿Sí? Corroborando la suma. Entonces, 4, 2, 8 y sube 1. Entonces ya tenemos nuestra media. Ahora vamos a calcular nuestra varianza. Para el cálculo de la varianza, si bien ya tenemos esta parte,
que vemos aquí, esta que tenemos aquí en medio, faltaría elevarla al cuadrado. Pero al mismo tiempo tendríamos que elevar al cuadrado nuestra x. Vamos a aumentarle otra columna para tener todos los datos aquí en el cuadro. Y en este caso va a ser nuestra xy al cuadrado. O sea que 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 6 por 6, 36. Ok, ya tenemos nuestra xy, pero hay la necesidad de agregarle otra columna más. Que realmente aquí hay que agregarle x cuadrada multiplicada por mi pi para ya posteriormente sumarlas y obtener nuestra fórmula que vemos aquí en la parte de abajo. Entonces, xy cuadrada por pi, aquí tenemos pi, o sea que sería 4 por 0.2, sería 0.8. Ok. Ahora, 16 por 0.7, 16 por 0.7 nos daría 11.2. Y luego 36 por 0.1 da 3.6. Pero aquí tendríamos que sumar para obtener nuestra fórmula que estamos viendo en esta parte de abajo, para ya tener las dos partes de la fórmula de la varianza. Y tendríamos entonces 3.6 más 11.2 más 0.8. Tendríamos aquí 15.6. 15.6, entonces este es igual a 15.6. Y nosotros acá tenemos que nuestra esperanza matemática es igual a 3.8. Este dato nos lo estamos trayendo de acá arriba, que es la esperanza matemática, la suma de las multiplicaciones de xy por pi, que es igual a esta suma de la columna que vemos aquí. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir en la fórmula para encontrarlo, pero al mismo tiempo elevar al cuadrado nuestra esperanza matemática. Entonces, por lo pronto tenemos que es 15.6. Esto es equivalente al primer término de la fórmula, menos, aquí hay que elevar al cuadrado el 3.8 al cuadrado, para poder ya poder hacer la resta. Entonces 3.8 por 3.8, que es al cuadrado, sería, vamos a repetirlo aquí de todas maneras para hacerlo paso por paso, 15.6 menos 14.44. Entonces tendríamos 15.6 menos 14.44. Y nos daría 1.16, lo que viene siendo nuestra varianza. Aquí ya tendríamos nuestra varianza. Y lo único que tendríamos que hacer para obtener nuestra desviación estándar sería sacarle raíz cuadrada a nuestra desviación, a nuestra varianza. Y entonces, a ese punto 6 le sacamos raíz cuadrada de 1.16 y tendremos que es nuestra desviación estándar es de 1.077. Entonces aquí ya tendríamos resuelto todo el ejercicio desde lo que viene siendo función de la probabilidad en base a función de la distribución, obteniendo todos sus datos y calculando su media o esperanza matemática, su variación y su desviación estándar. Con eso se completaría todo el ejercicio.